buenas tardes, amigos y amigas. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio de conversación sobre la realidad de las personas migrantes y refugiadas a nivel global y un espacio muy especial donde vamos a contar hoy con un invitado que teníamos semanas tratando de tenerlo y bueno, afortunadamente ya lo vamos a lograr el día de hoy. Con nosotros hoy el día se encuentra Ricardo Díaz, un venezolano que se ha dedicado durante los últimos años a servir y ayudar a la comunidad migrante en los Estados Unidos, que ha trabajado en diferentes facetas que nos va a ir contando el día de hoy, pero que se desempeña tanto en el ámbito del activismo por las personas migrantes y refugiadas, acompañando iniciativas como la de Venezolanos en Crecimiento, también en organizaciones de la sociedad civil como Articulate Foundation, donde ha realizado acciones humanitarias, pero también, y creo que eso es de mucho interés para nuestra audiencia el día de hoy, acompaña a la población venezolana, pero otras nacionalidades también en los Estados Unidos en procesos migratorios, de asilo, a nivel legal, acompañando a la firma jurídica Sadra Law. Bueno, Ricardo, por fin lo logramos. Bienvenido a Raíces, en este podcast donde conversamos sobre la realidad, los retos, los desafíos, pero especialmente la conexión de las personas migrantes y refugiadas con sus países, con sus orígenes, pero también con el futuro de los nuevos países que los acogen. Así que muy contenta de tenerte aquí con nosotros y te doy la bienvenida. Bueno, hablé muchas cosas, pero me gustaría más bien que tú nos comentaras o nos fueras comentando un poco sobre ti. ¿Y qué fue eso que te conectó con la realidad de las personas migrantes? Empecemos por ahí. Bienvenido, Ricardo. Bueno, principalmente maravillado y dándote las gracias. Finalmente pudimos, bueno, puedo estar aquí. Te agradezco mucho la invitación. Para mí es un enorme placer poder participar en esto porque parece mentira, a nivel general, aquí en los Estados Unidos hay mucho desconocimiento de tantos venezolanos que están luchando para poder ayudar y brindar una mano más para buscar ayudar a crecer a la comunidad. Y bueno, por supuesto que uno, bueno, tiene varios años en este país, ha aprendido llevando golpes y llevando golpes, pero finalmente creo que lo más importante que he aprendido es la constancia y la perseverancia que nos lleva siempre a buenos resultados. Hablándote de mí un poco con todo lo que ya diste en la introducción, sí, efectivamente, bueno, desde mis inicios que llegué, recuerdo que trabajando en CarMax como vendedor de automóviles, eh, imagino que mucha gente que vive en Estados Unidos conoce la compañía, siempre estuve, como quien dice, aliado a la parte de lo que es cómo uno adaptarse al sistema. Me interesaba mucho porque yo llegué de un momento decidido, ya que yo salí, bueno, salí escapado de Venezuela buscando una nueva vida y eso me llevó a entender que tenía que buscar la manera de adaptarme y fijar posición de una vez en Estados Unidos. ¿Qué pude hacer? Bueno, en la oficina que yo llegué, principalmente donde ellos me orientaron, es una oficina de paralegales que se llama Centro de Negocios. Tienen más de 23 años en el mercado. Ellos obviamente me orientaron, me ayudaron con respecto a mi proceso de asilo, pero fue algo tan maravilloso, tan responsable, que yo mismo comencé de una manera, o sea, a gustarme cómo era el proceso y empecé a brindar esa información completamente gratuita a todos mis familiares, a todas aquellas personas, porque yo tuve la bendición y la dicha de que me llamaron muy temprano, después que yo apliqué básicamente a 2 meses y la preparación y todo lo que se hizo fue maravilloso. Entonces comencé con eso para responderte la pregunta exactamente, donde empecé a brindar esa información tan importante que se desconocía, porque estamos hablando de casi 13 años, que la afluencia con respecto a aplicar a proceso migratorio era muy, muy corta, o sea, era muy baja. Entonces, obviamente, era difícil saber y llegar porque incluso hablando con varios abogados no daban respuestas contundentes, no era tan preciso el camino. Y a raíz de eso fui aprendiendo y a los meses me di cuenta que me gustaba. Como siempre,
me ha gustado estar, soy extremadamente social y me gusta ayudar a la comunidad. De hecho, en Venezuela yo estudié farmacia y además de eso, bueno, estuve siempre pegado a la parte de la sociedad, me gusta ayudar. Y resulta ser que una oportunidad ya después de casi 2 años, hablando con el dueño del centro de negocio, le dije, mira, yo trabajo en Karma, trabajo casi que 10 11 horas diarias y a mí me gustaría hacer esto. Usted me daría la oportunidad porque yo le he brindado muchas recomendaciones. Y resulta ser que la persona me dijo, por supuesto, yo estaba esperando que me lo dijera porque me has recomendado más de 100 familias. Y ahí comenzó todo. Entonces él empezó a ayudarme y obviamente cada vez que yo no podía decir absolutamente nada, pues no tenía ninguna preparación, sino todo lo que, según mi caso, yo brindaba esa información y se lo mandaba a recomendar hasta que comencé a mandar recomendaciones oficialmente. Él me dio un entrenamiento y bueno, hasta el sol de hoy también soy representante de esa oficina y ya tenemos casi 9 años juntos. Entonces Qué estamos... bonita historia, Ricardo, porque además me haces pensar en que, bueno, al final trabajar por los migrantes empieza por tu propia historia migrante. Ujú. Y decías algo que aquí lo hablamos siempre y creo que es parte de lo que la gente que nos escucha quiere saber, ¿no? Y que tiene que ver con qué entendemos esto de integración. Y lo que tú decías, que es información sobre cómo podemos alertar a las personas sobre cómo integrarse en los Estados Unidos, información sobre sus propias realidades. Entonces, quiero que me cuentes como la doble cara de la moneda, la parte donde primero, ¿qué implica la integración o en tu experiencia? Sí, cómo no. Y cuáles son esos retos, ¿no? Que puede representar la integración para las personas migrantes y refugiadas, especialmente aquí en los Estados Unidos. Yo principalmente diría, yo creo que lo más fuerte es la adaptación a la cultura, porque por lo menos hay personas que dicen, bueno, yo me voy a otro país, vamos a hablar de Estados Unidos, pero pienso que aplica para todo. En mi caso, yo diría, o sea, yo me puse a investigar e incluso me fui a internet y pregunté cuáles son las primeras cosas que no le gusta al americano. Y me salieron 10 y entre ellas era una, no acercarme mucho, no saludar con un beso, no hablar alto, respetar el espacio, entre otras. Creo que la doble moneda, o sea, la doble cara de la moneda, de verdad que es fuerte el impacto que no hablas el idioma. Segundo, que te sientes atrapado a pesar de que vienes con una preparación profesional y cuando llegas a este país no eres nada absolutamente. O sea, realmente eres otro más inmigrante, pero siempre si tienes la función, no sé, diría yo, mental, que esto es un puente que tú quieres lograr llegar a ser profesional y vivir como un profesional en los Estados Unidos, investigar que sí se puede. Principalmente que no se nieguen la oportunidad a ellos mismos pensando, no, pero es que todavía tengo que trabajar como, no sé, un albañil, como algo. No denigro, porque todo trabajo es maravilloso en Estados Unidos, pero hay personas, por lo menos en mi caso, yo soy una persona que me considero vendedor, soy una persona que me considero que me gusta trabajar en la parte social, en todo lo demás, pero decidí irme por la parte donde podría yo eh, emprender mayor mi conocimiento. Entonces, un ingeniero puede aplicar como un ingeniero, un economista como un economista, un educador, pero las personas piensan que no. Entonces, pega mucho el impacto cuando tú llegas y no puedes hablar. Yo llegué, viví a tocar puertas en McDonald's, me decían que no me entendían. Yo no sabía ni siquiera decir hi, yo decía how. O sea, algo tan básico como eso. Me costó muchísimo, o sea, yo limpié vehículos, estamos hablando que eran 28 vehículos diarios y dejaba de limpiar los 28 me quitaban un día de trabajo. Ganaba $340, no existía Uber, no existía Lyft, no existían aplicaciones. Entonces yo dije, o sea, hablando con mi hermano que me ayudó muchísimo y otras personas que tenían muchos años en Estados Unidos en ese momento me decían, el truco es el inglés. Y para responderte principalmente, yo creo que es la adaptación y entre eso es aprender de la cultura americana, aprender el idioma, adaptarte a las normas y leyes de donde tú vives, conocer parte de lo que es la parte fiscal, la parte de los impuestos,
saber hasta dónde tú puedes llegar, hacer tu presupuesto, o sea, tantas cosas que uno no viene con ese conocimiento de Venezuela y principalmente el idioma. Eso me ayudó muchísimo. De verdad que a partir de ahí, porque ya me podía expresar, obviamente me costó 2 años, 1 año y medio en la universidad, pero aprendí a desarrollarme y hablar con, o sea, expresarme como es uno, cuando ya dominabas un poco más el idioma, y eso me ayudó a entrar, sobre todo, en la cultura americana. Yo le preguntaba a un americano, un compañero mío, que actualmente seguimos siendo grandes amigos, hasta si bajaban incluso el inodoro porque yo escuchaba que se ahorraban dinero bajando el inodoro, o sea, tantas cosas, detalles mínimos que uno no piensa, pero a uno, cuando uno está interesado en conocer y en emprender, creo que uno es así. Y si tú pudieses compartir uno o dos recursos que tú digas a una persona que está llegando, que quiere como tener respuestas rápidas a esas preguntas que tú te planteaste, ¿cuál sería? O sea, ¿lo mandarías al internet? ¿Cuáles serían esas herramientas que en tu particular experiencia fueron útiles para Principalmente integrarte? ahorita obviamente donde llegue, va a tener muchas más opciones debido a que ahora no es como antes, la afluencia, o sea, no hay en ese momento no había referencia. Ahora tenemos grupos, por ejemplo, la que tú nombraste venezolanos en crecimiento, o sencillamente si necesita una orientación, puede ir a un courthouse y preguntar, mira, yo necesito saber cómo puedo llegar yo al distrito escolar. Yo necesito saber cómo, por ejemplo, dónde puedo estudiar el idioma inglés básico en un college o bien sea en un diversificado que viene siendo un high school. ¿Cómo puedo yo, si vas a un departamento laboral también allí en la ciudad donde vayas, puedes preguntar dónde puedo ir a trabajar? O sea, obviamente hay muchas herramientas, pero principalmente ahorita hay muchos grupos dependiendo del estado donde tú vivas, por lo menos nosotros en Florida, ese grupo tiene más de 6 años y está diseñado, dice Venezolanos en Crecimiento, solo para personas que están llegando y necesitan orientación directa con respecto a cómo emprender y cómo desarrollarse en los Estados Unidos. Conocer. Fíjate, fíjate que ahí hay una pregunta importante en términos del estatus migratorio y cómo afecta la integración y el acceso a los derechos, pero como también hay servicios básicos como el tema de salud o educación, em, que son importantes y que no debería afectar tu acceso el estatus migratorio. ¿Cómo cuando estás en estos procesos de apoyo a las comunidades, como el grupo que nos contabas de venezolanos en crecimiento o las personas que también se acercan a las otras iniciativas que participas, ¿cómo le brindas información que pueda explicarle que este estatus migratorio no es límite para acceder a otros servicios básicos o derechos como, por ejemplo, salud, educación, etcétera? Sí, excelente pregunta. Sucede que, bueno, desafortunadamente no hay una plataforma específica que uno pueda ir y decir, buscar, mira, necesito emprender esto, sobre todo en la parte legal que tú nombraste. Obviamente tiene que buscar en internet o apoyarse con un familiar que tenga o un amigo, pero sí es importante tomar en cuenta que donde vaya a ir a acudir, o sea, a acudir para tener información con la parte legal, mira, si va a ir a una compañía que puede ser de paralegales, que sea, que tomen el tiempo de investigar dónde está la oficina, cuántos años están trabajando, que sea completamente ubicable y que sea palpable que exista, porque desafortunadamente, bueno, yo no soy abogado, solamente preparador de documentos de inmigración, pero lo que he aprendido durante todos estos años es que me he dado cuenta que muchas personas se pueden, como quien dice, decir que son preparadores o paralegales, pero realmente hay muchos reportes de personas que se han ido o se han metido en problemas legales por no hacer las cosas como deben. Por eso es importante esa persona que esté llegando. Yo diría, mira, tratar de ubicar por internet el grupo más cercano de venezolanos o en este caso en hispanos que puedan orientarse tanto en la parte diaria, porque parece mentira, pero uno se pierde sencillamente porque tienes que llevar al hijo al colegio. No sabes cómo trabaja en función del área si el colegio le corresponde. La parte legal, que es sumamente fundamental. Parte de lo que es la adaptación, obviamente tiene que ver, primero, estamos completamente claros que es
obviamente aprender el idioma, pero también en la parte legal, porque tú no puedes llegar aquí a estar ilegal, porque entonces perdiste el tiempo. Desafortunadamente, hay un desconocimiento ahorita sobre todo con lo que está sucediendo, que pasaron muchas personas por el borde que pensaban que entraban y ya y iban a tener una vida plena aquí. No, no es así. El venezolano por naturaleza tiene muchos años viniendo a Estados Unidos. Creo que la inmigración, bueno, tú lo sabes más que yo, comenzó hace más de 9 años, pero había una orientación más amplia porque, bueno, el venezolano entraba por visa y tenía el derecho de pedir una solicitud de protección. Pero obviamente tienes que buscar por internet y tienes que orientarte con respecto a todo eso. Estamos trabajando en una aplicación, Dios mediante, a ver si va a salir al aire. Se está trabajando, no está tan sencillo terminarla, pero puede que a mediados de año, o sea, un año más o menos, esté realizada y la gente va a poder meterse allí. Y la pregunta que tenga, ¿necesito un abogado? Está. ¿Necesito el precio de tanto de un proceso migratorio? Es tanto. ¿Necesito ir al colegio en el área donde vivo? Ponen el zip code y le van a decir dónde está el distrito escolar. Necesito ir a un hospital, cuáles son los que yo tengo derecho para ir y va a estar allí. ¿Cuáles son las formas de, por lo menos una persona en la parte de seguro de salud, cómo poder obtenerla, si tiene derecho o no tiene derecho? Todo ese tipo de cosas va a poder manejarla ahí, esa información general. Mira, en el tema de salud, que sé y te he escuchado dándole tips y guía a las personas. Si alguien está con esa pregunta sobre, bueno, ¿cómo podría tener acceso a la salud en los Estados Unidos, que está en una situación de movilidad, pero requiere pues entender algún tip, dónde se puede informar, Un dónde tips. puede... Ujú. Hay una compañía muy grande, sobre todo en Florida, conozco más Florida y ahorita el estado de Utah, pero hay compañías que, vamos a hablar de los dos escenarios. La persona llegó, no tiene documentos, ¿ok? Tenemos solamente una visa de turista y estamos ahorita trabajando en un proceso migratorio para No poder tiene buscar la parte ninguna legal. condición Esa de persona regularidad. legalmente dentro de los Estados Unidos no tiene derecho a tener una póliza de salud, ¿ok? Pero hay compañías que a pesar de que esa persona no tiene un Social Security, porque al momento que tú tienes un Social Security, dependiendo del proceso por medio del cual lo recibiste, puedes tener un permiso de trabajo. Entonces, ¿qué sucede con eso? El permiso de trabajo te permite a ti, obviamente, laboral, y por eso puedes recibir lo que es la protección con respecto a la parte de salud y en este sentido, recibir parte de lo que son esos beneficios. Pero si no lo tienes, hay compañías como Family Health Center, Family Health, Ayúdame en español, hay muchas que tú colocas y ellos te van a atender básicamente. Básicamente nada más. Vas a ir y haces tus chequeos generales, vas a tener tu médico primario y la verdad funciona muy bien porque he hablado con muchas personas que lo tienen actualmente. De hecho, sabemos que en Estados Unidos hay muchos inmigrantes, estamos hablando ilegales, creo que hay más de 30 millones, 25 millones, tienen el ITIN number y también los pueden atender por medio de esa plataforma. Y los atienden muy bien. Y obviamente, si vas al hospital, creo que también hay una forma de que te puedan atender, pero ya ahí sí no tengo casos que yo pueda hablar sobre eso. Pero sí pueden ir a compañías, son clínicas privadas, que tú pagas algo como $25, $30 mensuales y ellos te atienden. Okay. Fíjate, y pensando un poco esto también el tema de la integración, pero desde el análisis y la acción comunitaria. Bueno, tú mismo promoviste una, pero justamente en esto de iniciativas exitosas o que tú conoces para promover la integración de los migrantes en los Estados Unidos, comunitarias, religiosas, educativas, cómo acercarse, cómo conocerlas, cuáles conoces tú que son interesantes y que siempre Bueno, yo son conozco abiertas. una que participo, obviamente, está CEPAS, obviamente también, porque ayuda a la comunidad en la parte de la defensa con respecto a los derechos humanos, pero lo que es el día a día en Estados Unidos, mira, parece mentira, con ese grupo que yo abrí hace más o menos 6 años, eh, tú puedes obviamente recibir una información muy grande. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No hay en cada ciudad que uno conozca un grupo formalizado que va a estar a latente de problemas generales diarios de la comunidad hispana. Pero sí hay grupos que básicamente son locales, como por ejemplo ese, el mío, que lo que tú necesites, incluso hemos logrado hasta amoblar apartamentos de personas que no han tenido recursos. Entonces, ¿qué sucede con eso?
organizaciones como por ejemplo irte nuevamente a los courthouse y decir, mira, ¿dónde puedo yo participar voluntariamente a personas que ayudan a dar comida diariamente, a iglesias o organizaciones que ellos te brinden los nombres y tú puedes acudir, que tú puedes ayudar voluntariamente para que la persona pueda orientarse y recibir ayuda dependiendo de la que esté ellos necesitando en ese momento. Pero yo creo que la parte de la integración, sobre todo las diferentes nacionalidades, Vivi. Cuando yo hice la ayuda humanitaria a Venezuela, que me ayudó Articulate, en este caso, se hizo algo maravilloso. Se mandó casi más de la mitad de un contenedor a más o menos 250 familias. Y lo importante de todo eso es que ni siquiera hice una publicidad inmensa. De hecho, fue muy rápido. Pero me fui a varios barrios, ahí en donde yo vivía en Fort Myers, y acudieron mexicanos, acudieron salvadoreños, acudieron, o sea, aparte de todos los venezolanos que principalmente yo todo lo que les pedí, o sea, ellos me brindaron el apoyo voluntariamente, porque obviamente todo fue gratuito. Y parece mentira, cuando la comunidad hispana se da cuenta que hay algo donde es un porvenir para, obviamente, nuestro sector, ellos se desviven, no hay diferencia de dónde venimos, ni se pregunta. Ellos vienen con carros, con maletas, con todo, comida, o sea, ropa, algo maravilloso. Y obviamente sin contar al venezolano, porque nosotros, yo diría que es nuestra naturaleza, somos desmedidos, nos encanta apoyar. Es algo que el venezolano tiene, wow, por dentro. O sea, mira, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo hago? ¿Qué puedo? ¿Me río? ¿Lloro? ¿Qué hago? Y de verdad que eso es como uno se da cuenta que uno puede incluso integrarse a esas comunidades porque ese es el momento. Mira, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? Te pregunto, ¿qué haces tú? Y ahí empiezan a salir muchísimas opciones para tú nuevamente tener la oportunidad de desarrollarte y aprender de tanta cultura aquí, pues. Fíjate que yo creo que gran parte de los procesos, digamos, de todo lo que es integración, inclusión, y la misma asimilación, tiene que ver con lo que tú acabas de hablar, de la solidaridad, de la comunidad que te recibe, de incluso la comunidad que dejas atrás. Nosotros hemos trabajado mucho del tema del apoyo de los venezolanos en los Estados Unidos a los venezolanos en Venezuela. Y, y quizás te quisiera hacer esa pregunta porque, bueno, con lo que cuentas y yo misma fui cercana a este proceso de liderazgo y de todo lo que armaron en términos de la ayuda humanitaria, eso sigue siendo igual ahorita. Es posible mover esa solidaridad, es posible mover esa capacidad de la comunidad venezolana en los Estados Unidos, seguir ayudando a la comunidad en Venezuela, o eso ha cambiado, sabiendo que la situación de emergencia humanitaria ha seguido afectando en Venezuela y sigue empeorando. ¿Cómo ves de tu perspectiva y de la solidaridad que tiene la comunidad venezolana con Venezuela y con los venezolanos, Muy buena tus pregunta. acciones? Comparte, o sea, desde el punto de vista que tomando en cuenta, obviamente, desde Venezuela, para poder ingresar a una ayuda está mucho más difícil, pero por parte de la integración de la comunidad aquí en Estados Unidos, creo que ahorita está, de hecho, mucho mejor, porque hay mucho más. Entonces, yo estoy seguro que en el momento que uno toca la puerta, obviamente lo haces con tiempo, hay muchísima gente que se asoma y te dice, te extiende el brazo, vamos a darle. O sea, así como lo hizo Articulate conmigo, y ahorita existen muchísimos, muchísimos más que uno puede de verdad hablar con ellos y preguntar. Y como realmente sabemos que todo el mundo aquí está todo el tiempo, pueden pasar años y años, pero todo el mundo va aprendiendo día a día. Y obviamente, o sea, yo creo que debe ser mucho más sencillo desarrollar un proyecto de eso para ayudar. El problema yo creo que principal que hay es saber si nos van a dejar entrar algo o enviar a Venezuela, porque ahorita eso sí está un poco más difícil. De Sí, verdad que ahorita sí. se vuelve más sofisticado, pero la ayuda sigue siendo necesaria, así que creo que es una reflexión. El tema de la solidaridad es una reflexión bonita que nos deja, Ricardo, y justamente cómo seguir inspirando
la posibilidad de ayudar de forma fronteriza, ¿no? Y quisiera pasar un poco para ir como ya conociendo también y cerrando con este conocimiento que tú tienes de los procesos migratorios y todo la ayuda que has dado a la población que se ha venido por razones de persecución. Que entiendo que no solamente venezolana, pues vienen de diferentes contextos adversos, pero quisiera que tú nos contaras cuáles han sido tus aprendizajes sobre la figura de protección a personas que vienen solicitando protección internacional en los Estados Unidos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué está funcionando hoy en día? Y bueno, ¿cuáles son los mayores retos y las mejores prácticas? Bueno, mire, excelente pregunta. Pasa es que ahorita, como todos sabemos, la parte de inmigración ha dado una vuelta increíble. Yo diría que la parte favorable, debido a que por la parte de seguridad, lo que está sucediendo, obviamente entraron muchas personas tomando en cuenta que iban a llegar aquí en Estados Unidos, pero no se dieron la tarea de averiguar exactamente cómo poder estar legal en los Estados Unidos. Yo como inmigrante te digo que soy el primero que apoyo a la persona que es un inmigrante que esté buscando emprender en Estados Unidos, pero siempre y cuando buscando hacer el proceso legal como debe ser. Yo sencillamente soy un preparador en este momento. Realmente mis funciones son limitadas, pero lo que he aprendido para responderte, wow, mira. Yo diría que el inmigrante que entre debería buscarse siempre el apoyo principal de un abogado de inmigración. Y si se busca un preparador, como dije anteriormente, que sepa que de alguna u otra manera trabaja con un abogado o en este caso que sea ubicable y que sepa que tiene muchos años con experiencia. Porque resulta ser que ahorita lo que está sucediendo es que la persona entra y supuestamente puede enviar cualquier proceso, le dan por debido proceso una documentación de permiso de trabajo, Social Security, y ya la persona cree que está bien. Ahora, ¿qué sucede con todo eso? Que viene después la realidad, que si lo llegan a llamar porque la persona entró por el borde, está con un proceso, en este caso, que no es afirmativo, sino es directamente ante un juez, resulta ser que si no tiene un abogado de inmigración para preparar su defensa, resulta ser que perdió el tiempo. Y otra cosa importante, que dependiendo del caso, la persona incluso, a pesar de que se pueda casarse con un americano, dependiendo del proceso, si entró por el borde, básicamente se considera ilegal, puede estar en una orden de deportación y así se case con un americano, ni siquiera puede ajustar, no puede hacer un ajuste de estatus. Entonces, yo creo que más que todo es ahorita acercarse y buscar la manera de saber dónde está parado con su proceso actual. Además de eso, orientarse a ver qué es lo que puede hacer basado en sus necesidades y su proceso. Y sobre todo, buscar la manera nuevamente, porque yo creo que es lo más importante, obviamente, principalmente con la parte legal, adaptarse, Vivi, porque ¿qué sucede? Aquí la persona llega y empieza a tener un trabajo y bueno, comenzó y no tiene, en este caso, ningún tipo de documentos todavía y resulta que, bueno, están haciendo algo que les permita mantenerse, que muchas personas igualmente han vivido aquí así hasta que terminan su proceso, pero empiezan a ni siquiera manejar, o sea, una estructura de para dónde van, qué voy a hacer. Entonces empiezan a gastar dinero y otra de las cosas que yo ayudo mucho, que es parte de la adaptación, manejar una estructura de cómo tú vas a emprender para tener un presupuesto de a dónde vas a llegar y qué vas a hacer con tus gastos, porque una persona a veces se puede comprar un vehículo, es lo más sencillo que hay. La persona si no tiene documentos se compró un vehículo financiado, pero resulta que no sabe que va a tener 60 meses con ese compromiso que va a tener que pagar 500 600 dólares, que lo multiplique por 60 y que vea cuánto va a pagar exactamente. O sea, que se haga su presupuesto para no ir tan en detalle y tomar en cuenta cuáles son las prioridades. Porque resulta que la persona piensa que una prioridad es un vehículo financiado, pero no. Aquí este país es maravilloso porque te da la oportunidad de hacer de todo. Entonces, si tú realmente empiezas a investigar cómo vas a hacer para llegar allí, bueno, vamos a empezar de cero. ¿Qué necesito? Esto. ¿Para qué necesito un vehículo? ¿Necesito un vehículo nuevo porque voy a viajar mucho? No, voy a quedarme centrado en este lugar, en esta ciudad donde yo trabajo. No necesito un vehículo tan costoso. Puedo comprarme uno si tengo la posibilidad de comprarlo de contado. Me voy con la parte legal. Necesito un abogado. ¿Cuánto me cuesta eso? Voy a buscar la manera de reunir y me siento con un abogado para ver cuál es mi camino. Hablo con un preparador. El preparador debería, obviamente, si está trabajando con un abogado, te hace un preliminar de una entrevista y te dice, mira, vete a donde este abogado, que yo te lo recomiendo, porque dentro de mis funciones como preparador,
yo no puedo dar consejos legales ni recomendaciones, solamente asistencia en la preparación de formularios de migración, también orientarte con los requisitos y todo lo que tenga que ver con la preparación, ayudarte con el llenado de la planilla y además, obviamente, con la parte de lo que son los requisitos completos. Pero tengo que decirte, si porque nosotros como preparadores podemos trabajar con residencias permanentes, ciudadanía, permisos de trabajo, etcétera. Pero cuando necesitas un proceso más profundo, hay que recomendar a un abogado. Es así tan sencillo. Obviamente todos piensan, no, pero es que yo no voy a pagar a un abogado que me voy a una iglesia. Usted decide, eso es su decisión. Pero realmente para responderte cómo es, hay que buscarse la manera de adaptarse y buscar la parte legal con un profesional. No puedes hacerlo al azar. Fíjate que estás diciendo algo que parece obvio, pero no lo es. Sobre todo quienes vienen de otros países y el tema de los las funciones legales y quién te puede orientar. ¿Cuál es la diferencia para alguien que no lo conozca y esté aquí buscando ayuda, esa ayuda que tú nos has hecho el llamado de la importancia que los migrantes y refugiados identifiquen entre un preparador de casos, un paralegal o un abogado aquí en los Estados Unidos? Excelente pregunta. Bueno, justamente nosotros tenemos limitaciones, como te dije anteriormente, solamente para ayudar el llenado de la planilla de formularios de migración. Tengo también la forma de ayudarte a confirmar los requisitos que tú necesitas con respecto a ese dicho proceso. Tengo también de ayudarte a orientar, obviamente, el llenado completo de la planilla, pero no puedo defenderte ante un abogado. El preparador no es abogado, así tan sencillo como eso. Y el paralegal tampoco. Entonces, en este sentido, representarte legalmente no puedo hacerlo. Esa es la gran diferencia. Obviamente el abogado tiene muchas otras cosas que hacer, defender compañías grandes. Además de eso, el abogado de inmigración tiene extremadamente funciones porque es el que va a revisar tu proceso, en este caso de asilo, va a tener el ojo clínico en la parte legal, va a tener su, obviamente, lupa jurídica y él te va a decir y orientarte cómo tú vas a poder emplear tu propia historia. Porque una cosa muy importante es que, bueno, sabemos que están hablando de la historia con respecto a la parte del asilo y las personas creen que es solamente llenar una hoja y copiar cualquier Sí, cosa. porque por eso que te lo preguntaba, porque pareciera que, bueno, la gente a veces por no pagar los costos de los abogados en Estados Unidos, los procesos de migración, todos son altos, ¿no? Y a veces la gente nada más tiene esa como una única referencia y no tiene esos costos, pero tú nos estás dando otras alternativas que para personas que manejen otras capacidades pueden ser muy ilustrativas y buenas. Es que, Entonces, por eso es importante conocerlas. Es que es importante, fíjate tú. Por ejemplo, mi caso, yo me fui con una compañía paralegal, pero ellos, obviamente, trabajan, no es que trabajan con el abogado, no, es que obviamente tienen la forma de que el abogado pueda revisar y sencillamente tú estás como más blindado, o sea, de alguna manera estás protegido. ¿Qué sucede con eso? Que tú no estás al azar. Y otra cosa importante que la gente desconoce es que cuando tú estás en un proceso de asilo, la historia, yo creo que es lo fundamental con respecto a tu caso, porque tiene que ser auténtica, tiene que ser tuya, nadie te puede ayudar, es tu propia historia. De hecho, creo que ese es como quien dice, el primer paso del asilo, que tú tienes que saber tu propia historia y desarrollarla. Y ellos te van a ayudar a orientarla. Nosotros te ayudamos a orientarla exactamente con tu propia historia, sin colocar una palabra de cómo tú la vas a emplear. Eso sencillamente todo. Pero necesitas una persona que sepa, que esté obviamente con una preparación y sobre todo que tú tengas la orientación del abogado, que eso lo pueda revisar jurídicamente. Sí, Eso y creo que es cosas fundamental. tan tontas que puede ser colocar una mala dirección o colocar una respuesta incierta pueden Sí, dañar. vale. Puede ocasionar que eso te crea una incongruencia. Incluso, mira, Vivi, he escuchado cuando uno está trabajando con los abogados que la gente no sabe esto. O sea, es algo que hasta el papel, cuando tú envías unas pruebas, te dicen, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Esta prueba de dónde viene? ¿Esta prueba de dónde salió? Ellos te estudian y todo el papel, el material para saber, porque si tú dices que te lo trajeron de Venezuela y resulta que lo hiciste aquí, te lo mandaron y lo imprimiste, ya tú estás mintiendo, porque el documento, el papel, la hoja, el material es de Estados Unidos, no es de Venezuela. Entonces fíjate tú la gran diferencia que hay,
porque crea una incongruencia de que tú digas, no, eso viene de Venezuela, pero no, tú lo imprimiste por tan sencillo de decir la verdad. Tú responder a la pregunta que te hacen, eso es todo. Eso es como la preparación. La preparación es perfectamente legal y tú te preparas basado en tu propia historia para tú poder obviamente defender tu proceso de asilo. Lo que pasa es que obviamente estamos hablando dependiendo si es defensivo o es afirmativo, porque esa es una gran diferencia, pero estamos hablando de que si tú estás orientado con una persona que obviamente es un abogado o es una oficina grande de paralegales que están, o sea, bien empapados, están bien preparados para esos procesos, tú estás sobre, o sea, estás por decirte un porcentaje mucho más amplio o mucho más cercano a que tú puedas tener un buen resultado. No es lo mismo que hablar con cualquier persona. No, lo que pasa es que, tú sabes, ellos, los abogados cobran muy caro lo que tú acabas de decir, pero resulta ser que hay muchos abogados, dependiendo del caso tuyo y el tiempo como tú vayas a pagarlo, ellos te dan muchas opciones de pago. Y eso es lo que no investigan. Porque de una vez dicen, no, 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 eso es muy costoso y no lo va a pagar un abogado. Pues eso es parte de la adaptación también en Estados Unidos. Porque zapatero a su zapato. Si yo necesito una persona, ¿verdad? Que venda pólizas de seguro de salud, yo no me puedo ir a una persona, no, es que él me recomendó porque él lo hizo una vez y ya. Pero tú tienes idea de cómo funciona eso. No, 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 pero él es bueno porque es barato. Entonces no funciona así. Creo que Estados Unidos es bastante Sí. peculiar en eso y por eso uno es exitoso. Porque aquí, bueno, uno investiga, chequea y obviamente cuando das donde es, porque yo investigué casi que en 5 oficinas, pero la que mejor me dio feeling y me enseñó que sabían eran ellos y por eso comencé. Bueno, Ricardo, me quedo con los llamados a buscar información. Nos quedamos también con el interés de esa aplicación que están Dios mediante, trabajando. ¿vale? Estamos Así que trabajando en cuando eso nos cuentes, pues no tenemos y otra razón para invitarte aquí al podcast. También nos quedamos con esta alerta que nos haces de la importancia de buscar a los profesionales adecuados, entendiendo que hay diferentes cosas, pero que necesitamos saber las capacidades, saber lo que puede hacer cada profesional y buscar esa asesoría para que pues todo lo que sean los procesos que abramos aquí en los Estados Unidos pues tengan un buen curso. Bueno, te dejo estos últimos minutos para que te despidas, te agradezco que nos hayas acompañado y sobre todo que nos dejes un último mensaje para justamente aquellos que están en este proceso de empezando, conociendo de todo de esto, de que tú nos planteas, de lo legal, de lo cultural, de lo económico, ¿qué mensajes le das que te hubiese gustado escuchar a ti también cuando llegaste? bueno, de verdad que el mensaje más oportuno que yo puedo brindar ahorita, basado en lo poco que se ha vivido, porque uno no es que sabe mucho, pero mira, recomiendo a todo inmigrante, primero que no dude de que puede crecer. Este es el país de la oportunidad y no es mentira. Hagas lo que hagas, mientras seas perseverante y tengas constancia, vas a lograr tus metas y tus éxitos. No lo dudes. Piensa principalmente antes de actuar y busca siempre las alternativas oficiales. Apóyate a todas esas plataformas oficiales donde tú puedes encontrar mucha información. En este caso, realmente te digo, no dudes cada vez que, sobre todo cuando quieras emprender aquí en Estados Unidos una profesión específica, hay muchísimas herramientas. Te digo algo tan importante, hay profesionales que no saben que aquí cuando llegan a Estados Unidos solamente con la documentación y yendo a la compañía adecuada, te dan incluso la equivalencia de tu profesión. Entonces, no te dejes llevar por otras personas que sencillamente quizás no tienen una mayor orientación o un mayor conocimiento. Lucha y no dudes que aquí vas a dejar crecer. Este país nos arropa, nos apoya y no pienses que te van a caer encima porque eres un inmigrante. No, todo lo contrario. Aprende el idioma, adáptate, tócale la puerta al vecino, dile aquí estoy yo para ayudarte. Cuando veas a un viejito cargando la basura que vaya a ponerla ahí fuera de su casa, dile yo te ayudo, yo te apoyo. ¿Cómo puedo aprender? O sea, estás trabajando y dile, ¿cómo hago para crecer en esta compañía? Pero no dudes de que este país te abre los brazos y sobre todo la comunidad hispana que estamos aquí para ayudarte.
Muchísimas gracias, Ricardo, por haber compartido este espacio en el podcast Raíces con nosotras. Gracias a ti. Em, Te deseamos todos los éxitos y la suerte en todo lo que estás emprendiendo, en ese trabajo ayudando a la comunidad venezolana hispana en los Estados Unidos. Y bueno, nuevamente a todos los que nos escuchan, los invitamos a que si les gustó este contenido lo compartan. También ponemos la información de Ricardo para que lo sigan. Y bueno, que se queden conectados con nosotros para una próxima oportunidad del podcast Raíces. Feliz tarde a todos y a todas y seguimos conectados por aquí. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.